Bien, el tema de la justicia con dos legisladores, Margarita Stolbizer del GEN y Ricardo Gilavedra, presidente del bloque de diputados radicales, pero a él le voy a pedir más la opinión como legislador, como ex juez. Él fue camarista de la famosa Cámara que juzgó a las juntas militares en los años 80. La primera pregunta que quiero hacer es, ¿qué está pasando con el 7D y la justicia? Que parece que han desaparecido, hay jueces que están recusados, excusados, renunciados. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, el gobierno ha puesto como una fecha mítica en el vencimiento de una simple medida cautelar en un pleito judicial. Pero lo que yo jamás he visto es la manera como el gobierno se ha entrometido en la justicia y ha arrasado con un fuero a la Cámara Federal Civil y Comercial, que es una cámara integrada por jueces de larga trayectoria, todos reconocidos en el medio. Bueno, directamente la ha limpiado, con denuncias, recusaciones, excusas, etc. No quedó uno, creo que quedó nada más que una sola de las juezas, de todo el conjunto de camaristas. Y lo mismo ocurrió con los jueces de primera instancia, impugnando los procedimientos, designando de apuro, poniendo en funcionamiento una ley de subrogancia, sinceramente, de más que dudosa constitucionalidad y con una lista oscura de conjueces que ni siquiera sabemos quiénes son. Y esto, sinceramente, me parece grave, me parece una intromisión verdaderamente inadmisible, que crea un precedente funesto respecto de la actuación del Ejecutivo en la justicia. Margarita. En realidad tenemos un antecedente que a mi juicio fue preparando el terreno para llegar a lo que plantea Ricardo, ¿no? Es evidente que el gobierno lleva todo su arsenal hacia adelante en un contexto de amenazas, presiones permanentes y sin ningún pudor el apartamiento y la limpieza de los jueces que no son funcionales a los intereses del gobierno. Esto está ocurriendo hoy con un fuero, pero ocurrió antes con el episodio Vudú. A mi juicio, pocas cosas pueden haber tan escandalosas, no hay ninguna otra tan escandalosa en nuestra vida democrática, no la hay en otros países, y ahí vimos exactamente de qué manera se limpió a todos aquellos magistrados que por lo menos habían manifestado la voluntad de que se investigara. Recordemos que el fiscal que investigaba la causa, el juez en ese momento Rafecas, y el procurador general de la Corte. Eso demostró hasta qué punto se pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones republicanas, la división de los poderes y la independencia de la justicia, para ponerlos al servicio de los intereses del gobierno. El persaltum de la semana pasada es otra de las demostraciones, claramente, insisto, en un contexto de amenaza, de presión permanente, donde el gobierno ha definido su objetivo, prácticamente ha anulado el resto de la gestión de gobierno, porque todo está hoy dirigido a ese 7D y a la pelea declarada del gobierno contra el grupo Clarín. El persaltum es una herramienta puesta al servicio, una herramienta que debería estar al servicio de proteger los intereses individuales frente al Estado, y esto es exactamente al contrario. Es una herramienta pensada, diseñada y aprobada justamente para defender los intereses ni del Estado, del gobierno, sobre todo, frente a intereses particulares, ¿no? Y esto subvierte totalmente el funcionamiento del sistema institucional. Ahora, lo que uno tiene enfrente es que a menor institucionalidad, cuanto más grave se plantea la situación, uno va viendo cómo empieza a aparecer cada vez más clara la demanda de institucionalidad en la sociedad. A las demandas por mejores salarios, por vivienda, por seguridad, por salud, hoy ya se ven claramente los carteles y los reclamos de mayor institucionalidad, más justicia, menos corrupción, obviamente, eliminar la corrupción. Y eso tiene que ver con este contexto tan grave que afecta a las instituciones, pues la gente empieza a ver que en realidad si no hay justicia no hay derechos, ¿no? Es cierto, Ricardo, lo que dice Margarita, que ahora se limpiaron un fuero, pero ya antes se habían limpiado varios magistrados como Ribol, Rafecas, Rigui, por el caso Vudú, ¿no? Esto agrava aún más el caso, ¿no? Sí, y esto en realidad hay que decirlo con todas las letras. En la Argentina, en materia de corrupción de funcionarios públicos, la regla es la impunidad. En la Argentina no se persiguen los delitos cometidos por los funcionarios públicos del poder. Y en el caso
del gobierno. Bueno, ha hecho todo lo necesario, lo de Vudú, un escándalo sin igual. Bueno, ya lo dijo Margarita, no solamente el procurador general, el fiscal, el juez, etcétera. Y tanto celo que tiene el gobierno con los particulares para demostrarle las planillas, el cepo cambiario, que declare, etcétera. Todavía no saben de quién es Chicone. Lorenzino, la intervención, saludada como hacen siempre ellos, con vítores, aplausos, cada vez que ganan una votación. Bueno, para que pudieran entrar en Chicone e intervenirla. Están en Chicone. Bueno, dígame, señor Lorenzino, ¿de quién es Chicone? A Echegaray. ¿De quién es Chicone? Tiene que salir ahora una declaración del apoderado de Vanderbrole que dice que ahora es de Moneta, lo cual el fracaso total de los órganos estatales y la secuela sigue siendo la corrupción y la impunidad. Ahora, una pregunta para los dos. Hubo renuncias de jueces, sobre todo en el fuero civil, ¿no? ¿Hicieron bien en renunciar? ¿Debieron quedarse? Hay una cuestión técnica ahí. El gobierno se pasó años sin poner en funcionamiento la ley de subrogancia. Mientras no la ponía en funcionamiento, las cámaras, no esta, todas las cámaras, ponían en vigencia un sistema anterior que era llamar a los jueces jubilados para ir cubriendo los lugares que no se llenaban. Cuando el gobierno puso en vigencia apresuradamente, como hacen ellos a las apresuradas, la ley de subrogancia para el Fuero Federal Civil y Comercial, los jueces jubilados que habían sido convocados entendieron que ya no les correspondía quedarse. Esta es la razón, bueno, por la cual renunciaron varios de estos camaristas, ¿no? No, perdón. Adelante, señora. No, agregaría otra cuestión también, que fue en su momento la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. Eso rompió el equilibrio que la Constitución exige en un organismo pensado justamente para la tarea de promover y remover los nombramientos de los magistrados, ¿no? Ahora, yo creo que lo que se está imponiendo en este momento es un papel mucho más firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto tiene que ver puntualmente con el 7D. La Corte estableció una fecha de finalización de la medida cautelar. La Corte debería avanzar en la resolución de la cuestión de fondo, por supuesto. El temor que empiezan a sentir por desprotección muchos de los magistrados está exigiendo que también una Corte, que ha sido claro Lorenzetti cuando dijo no vamos a aceptar ningún tipo de presiones, pero me parece que estamos en una situación tan pero tan delicada que los mensajes deberían ser realmente mucho más directos en este punto. También es cierto, y yo fui de aquellos ingenuos que se entusiasmaron cuando Kirchner resolvió aquel decreto de autolimitación de atribuciones y la fijación de un procedimiento novedoso, transparente y participativo para el nombramiento de los jueces de la Corte, pero cierto es, nosotros no pensábamos en aquel momento que iba a terminar siendo así, que era una Corte integrada por personas prestigiosas en realidad para tenerla colgada en un cuadro de honor, porque lo cierto es que la práctica permanente es la desobediencia a los fallos más importantes de la Corte, a los que reconocen los derechos de los jubilados, al restablecimiento del procurador, a los reclamos para que el ANSES tenga un manejo transparente sobre los recursos, poniendo limitaciones al uso de los recursos del ANSES, la limpieza del riachuelo, recientemente esta publicidad oficial, recientemente el fallo de la ley de riesgos de trabajo, que ya había sido declarada inconstitucionalidad y ahora se reforma, manteniendo todas las situaciones de inconstitucionalidad de la ley. Entonces, es decir, tenemos una buena Corte, pero la Corte está ahí, total no le hacemos caso a nada, ¿no? Entonces salen a hacer autobombo por todos lados porque hay una buena Corte a partir de un buen procedimiento, pero la verdad es para que estén ahí y después no le hacen caso a los fallos, ¿no? ¿Coincidís con que la Corte debería tener alguna participación? Es difícil porque tiene que llegar con 2 sentencias. Bueno, a ver, en primer lugar, me parece que no hay jueces. El gobierno se ha encargado en este momento de vaciar jueces. El pleito de Clarín se quedó sin jueces, por un lado. Y por el otro, hay una regla que es elemental bajo el punto de vista jurídico. Cuando la Corte dijo, la medida cautelar no puede ser sine die, tiene que tener un plazo razonable, y en este caso el plazo razonable es de 3 años y vence el 7 de diciembre, ¿para qué era?
para que se pudiera dictar sentencia sobre el fondo. Claro. Porque la medida cautelar es para tratar de tutelar a una persona mientras se dicta la sentencia sobre el fondo. Ahí lo que hace falta es resolver el fondo del asunto. Que un juez, no el Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo, ni los comedidos ni el corifeo del AFCA, digan si lo que dice un particular, una parte, tiene razón o no tiene razón. En consecuencia, hay una premisa implícita en esa decisión de la Corte, del 7D. Bueno, es 7D para que se dicte sentencia. En consecuencia, en este momento, no habiendo jueces, no habiendo ningún juez que pueda hacerlo, habiendo en este estado epopéyico en el que parece que el 7D se recupera la democracia, se recupera no sé qué cosa, a través de los fondos estatales en el fútbol, en cualquier cosa, bueno, sinceramente yo no veo que otro tribunal, sino la Corte, me parece que el único resquicio que queda de juridicidad en el país pueda poder restablecer cuál es el camino, porque de lo contrario me parece que cualquier otra salida lleva a cuestiones que, bueno, indeseables, por decirlo una palabra menor. ¿Algo más, Margarita? No, comparto esto, por supuesto, creo que estamos en un momento de preocupación. A mí me alienta hoy lo que es este cambio de humor social que está demostrando la voluntad de no bajar los brazos, de no resignarse. Una sociedad que sale a la calle, que se manifiesta, es un dato positivo de una democracia que necesita siempre una sociedad en movimiento. Y eso tiene que ver con la marcha de mañana, tiene que ver con la del 8 de noviembre, tiene que ver con las plazas llenas de gente que reclaman por sus derechos. Ahora, eso necesita en simultáneo una justicia que realmente les responda desde un concepto y un valor para mí tan importante, que es pensar no la justicia como edificio, sino el valor de lo justo, en una sociedad que hoy está demandando justamente por instituciones que le garanticen ese valor. Claro, detrás de cada derecho trunco tiene que haber un juez que pueda restablecerlo. La justicia no es un valor abstracto, es la posibilidad de la vigencia de cada uno de nuestros derechos. Y como decía Margarita, me parece que hay un hartazgo de la sociedad en varios aspectos, que le mientan y que no está dispuesta tampoco a que la lleven puesta, a la prepotencia y el abuso de poder permanente. Les agradezco a los dos. Al contrario. Una pausa.